día muy especial para Colombia por todo lo que está pasando en relación al Consejo Nacional Electoral y Gustavo Petro. Nos podemos dar aquí un lujazo en D-News, que es contar con la presencia de Francisco Santos. No requiere mucha introducción. Francisco fue, bueno, a ver, es político, es analista internacional, es analista político, es periodista de larga trayectoria. Además fue vicepresidente de Colombia durante 8 años, todo el periodo de Álvaro Uribe. Así que bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Me quedé realmente muy impactado cuando vi una declaración que usted hizo, porque quiero empezar hablando de la región, después vamos a estar hablando, por supuesto, de Colombia. Porque además usted está aquí, entre otras cosas, para participar de un seminario donde se va a estar hablando de la influencia de Rusia, de China, de Irán en la región. Una frase que decía que está desatándose una guerra fría en la región, y hablaba de un conflicto entre autoritarismos, democracias. ¿Puede desarrollar esa idea? El epicentro es Venezuela. Y precisamente en el seminario mañana vamos a hablar de la influencia china, rusa e iraní en la región, todos con la mano metida en Venezuela hasta aquí. Digamos que Venezuela es el epicentro de esta gran disputa entre autoritarismo y democracia, que uno ve ya cómo las distintas acciones de estos países tienen impacto en la región. Le doy muchos ejemplos. Cuando Ecuador quiso mandarle unos MIs viejos, que son unos helicópteros, a Ucrania para que se defendiera, inmediatamente Rusia le hizo unos ataques cibernéticos brutales a toda la infraestructura gubernamental de Ecuador. Les tocó frenarse. Guatemala, cuando en Guatemala pues felicitaron al presidente nuevo de Taiwán, China les canceló $120 millones en importaciones de cardamomo. Estamos hablando de pequeñas cosas. Acuérdense la familia argentina, que eran todos espías, que acabaron intercambiados en Rusia. Los atrapan en Eslovenia y después terminan siendo devueltos en marco de intercambio. Hay una peruana, que no es peruana, es rusa, está capturada en Italia, manejaba, de hecho está muy metida en todo el tema de la OTAN. Hay un brasilero capturado en Brasil que había calificado para un puesto en la Corte Penal Internacional como brasilero. Cuando le hicieron el due diligence dijeron, uy, este señor es ruso. Ni hablar de la influencia que tiene Russia Today o un aparato muy importante que se llaman el Social Design Agency, que son todos los esquemas de manipulación. Lo que denunció el Departamento de Estado el viernes de justamente la influencia de Russia Today para desestabilizar gobiernos, entre ellos el gobierno Javier Milei. De Argentina. La campaña de Gustavo Petro en el año, los últimos 4 meses, una invasión de influenciadores, todos pagos, que pueden costar cientos de miles de millones de pesos, todos financiados por Rusia, por China, por Irán, porque se han convertido y han empezado a trabajar con objetivos distintos, pero con intereses similares, y eso es lo que está pasando en toda la región, de México a Argentina. Lo de México, la influencia de los rusos en México es inmensa, la penetración de su embajada en todo tipo de cosas de inteligencia es inmensa. Vamos a tener un seminario allá con expertos latinoamericanos, porque queremos que el conocimiento se quede y que esto sea parte de la discusión pública de aquí en adelante. La base de Neuquén es una pérdida de territorio y de soberanía increíble. En cualquier otra parte del mundo sería un escándalo, ¿no? Aquí los chinos tienen una base satelital que no sabemos para qué usan, pero nos tenemos que ser muy ingeniosos para saber para dónde van. Ahora, Francisco, si nosotros nos remontamos a la Guerra Fría, usted está hablando de un conflicto geopolítico global, de cómo países que tienen muchas diferencias entre sí parecen aliarse tácticamente en contra de Occidente, esencialmente, y entre otras cosas en contra de Estados Unidos, digo, como principal potencia del mundo occidental. Ahora, en la vieja Guerra Fría, uno veía muchas operaciones de Estados Unidos para tratar de contrarrestar el avance, en ese caso soviético. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué papel está teniendo? Estados Unidos está muy dormido, entre otras porque está roto por dentro. Estados Unidos ha perdido, digamos, esa concepción de defensa de la democracia, esa concepción de defensa de Occidente. Europa lo está entendiendo más porque la tiene en las puertas. Claro. Lo tiene con Ucrania, ahí está diciendo, bueno, ¿cómo nos vamos a defender? Japón, Australia
tienen clarísimo que lo que está pasando las mismas Filipinas. En América Latina, donde Estados Unidos debería jugar un papel mucho más importante para competir a las empresas chinas que están ganándose todos los contratos, mucho con corrupción, otro con incentivos financieros que da el gobierno chino. No hay cómo competir. El ejemplo es el Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá finalmente se lo ganó una empresa china, la primera línea. En la segunda línea eran 3 empresas chinas y una que todavía sobrevive española. Si nosotros no tenemos la manera de empezar a equilibrar eso, ellos van a seguir carcomiendo y tragándose, digamos, toda esta infraestructura con un costo gigante en soberanía, un costo inmenso en soberanía. Aquí en Argentina perdieron una parte del Neuquén. En Brasil lograron sacar a Araújo, un ministro de Relaciones Exteriores que era muy vocal contra China y muy a favor de Estados Unidos. Tu gobierno Bolsonaro también. Claro, China tuvo un impacto muy grande, él mismo lo dice en las entrevistas, a mí me sacó China. En Ecuador pescan en las zonas protegidas de las Islas Galápagos, y cuando protesta Ecuador, le cancelan las exportaciones de camarón a China. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que entender que hacer negocios con China trae costos en soberanía. China no es una economía de mercado. Tener un tratado de libre comercio con China es horrible, porque China le encanta el libre comercio de China para afuera, pero de afuera para China es imposible que alguien entre en algo que ellos producen. Entonces, esa es la discusión que tenemos que dar, porque ese es el escenario de la nueva Guerra Fría, que no es capitalismo contra comunismo, es autoritarismo contra libertad, es democracia contra dictadura. Ese es el enfrentamiento que ha habido en el mundo. Y usted decía, Francisco, esta crisis y todo este enfrentamiento se está viendo como en ningún otro lugar en Venezuela. ¿Cómo está viendo justamente el desarrollo de esta crisis venezolana, el fraude, cómo Maduro ha logrado hasta ahora por lo menos quedarse en el poder y el papel que está teniendo la región frente a esto? Pues mire, lo primero es que China le prestó 62.000 millones de dólares a Venezuela. ¿Y para qué la usaron? Se robaron una parte importante, pero lo otro es para fortalecer el DGCIM, que es la entidad represora hoy en día, para tener distintos mecanismos que hoy utilizan en ese proceso de mantenimiento en el poder. 2, Irán le ha dado toda clase de ayudas y entrenamientos militares a lo poco que queda de la Fuerza Armada, sobre todo en esa capacidad de guerra asimétrica marina como la que tienen los hutis. Y Rusia opera así en inteligencia, y lo sé porque militares colombianos que tienen toda la información, es facilísimo conseguir información en Venezuela, solo con $1.000 consigues lo que compras, lo que sea. Están trabajando así con la inteligencia rusa y la inteligencia venezolana, trabajan de la mano para desestabilizar para todas las fuerzas militares de la región, con un énfasis especial en Colombia. Entonces, está así capturado. 2, Venezuela cambió. El 28 de julio, Venezuela pasó de ser un régimen corrupto, mafioso, no sé qué, y una oposición, a tener un gobierno legítimo elegido y una dictadura que no permite que este gobierno legítimo elegido pues pueda actuar. Entonces, se rompieron las aguas. Venezuela está totalmente aislado, cada vez más aislado. Y adentro tienen una ruptura inmensa. Mire, Diosdado y Maduro no se pueden ver. El odio es brutal. Eso por dentro se está carcomiendo. Hace falta, digamos, un pastorejo, como decimos en Colombia, para que no se caiga. Las sanciones que está haciendo Estados Unidos, donde ya no es a la cleptocracia, sino a sus familias. Ya empiezan por el Tribunal Supremo de Justicia, ya empiezan por el CNE, empiezan a ampliar esas sanciones. Eso va a ir resquebrajando el apoyo, y hay un elemento fundamental, y es que las Fuerzas Armadas están rotas. Las Fuerzas Armadas que están pasando hambre, como el resto de los venezolanos, dicen, ¿y nosotros qué hacemos aquí defendiendo esto? Todavía hay sectores que están con el régimen, sobre todo sectores de inteligencia, etcétera. Entonces, yo sí siento que estamos viendo el principio del fin. ¿Cuánto se va a demorar? Yo aspiro que el 10 de enero
se posesione Edmundo González. Pero yo creo que la dictadura mafiosa que hay en Venezuela está viendo sus últimos meses, espero yo. ¿Y cómo ve el papel de Colombia, país central por lo que es la frontera, y sobre todo estos intentos del gobierno de Petro, que no reconoce que ganó Maduro, pero que tampoco reconoce que ganó Edmundo González Urrutia? Mire, lo de Petro y lo de Lula es una farsa, se lo digo así francamente, o sea, con toda franqueza. Lula fue el intermediario con Chávez y con Maduro cuando las empresas brasileras tenían problemas. Él era el intermediario y eso tiene un pago. 1. 2. Petro. Yo era periodista del Tiempo cuando Petro llevó a Chávez al Tiempo y yo lo entrevisté. O sea, Petro es de la misma, es de esa camada. Petro no es un demócrata, Petro es un populista del siglo XXI sin el carisma, pero ni lejos de Chávez, pero un poquito más preparado que Maduro. Sin embargo, cuando uno compara lo que han hecho, uno dice, uy, Dios mío, Cristina Kirchner era una estadista comparada con Maduro, perdone que sea así, con Petro. Entonces, están buscando darle tiempo, no quieren sentir la vergüenza que sentirían si apoyan. Entonces, están buscando como generar espacios que les permita verse relativamente autónomos, pero no son autónomos absolutamente, y si por ellos fueran y pudieran hacerlo, le darían el apoyo a Maduro.